está roto. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos el día de hoy. Tenemos a dos doctores, el doctor Alberto Contreras y al doctor Emanuel Arce. El día de hoy vamos a tener dos temas. Uno es dermatitis atópica y el siguiente es cómo sé que mi hijo es alérgico a la leche. Déjenos sus preguntas para que los doctores nos puedan contestar. Y pues bienvenidos, doctores. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias. Muy bien. Si gustan, ya podemos iniciar con la presentación. Perfecto, entonces vamos a compartir aquí pantalla. ¿Ahí está bien? Sí, ahí se ve bien, doctor. Muy bien. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que esta mini charla les sea de mucha utilidad, sobre todo aquellos que son padres y que tienen pacientes, tienen hijos con esta patología, dermatitis atópica, y también pues a los que tienen adolescentes o los que son adultos, que también se puede presentar en ellos, aunque es menos la presentación, pues la incidencia que se da en ellos, pero también se puede dar. Y vamos a ver un poquito de por qué se da esta patología y cómo podemos hacer frente a ella, es decir, como algunos tips para poder abordarla y para poder dar un adecuado diagnóstico y saber cómo tratarlo también en casa. Espero que haya muchas preguntas para que puedan solucionar sus dudas y finalmente si es necesario, pues acudir a su médico de preferencia para que puedan dar tratamiento a esta patología que es la dermatitis atópica. Y bien, bueno, la dermatitis atópica, ustedes pueden ver aquí en la diapositiva cómo se ve. ¿Cómo se ve? Pues ustedes ya muchas veces conocen a algún niño que hasta ven sus mejillas, sus cachetitos, le decimos, ay, pareces una manzanita de lo rojo que está, y se ve muy tierno el niño, ¿no? Porque se ve muy rojito, pero en realidad si nos acercamos y lo tocamos, pues está muy reseca la piel, puede estar agrietada, a veces puede estar incluso, le llaman llorosa, es por de ahí toma la palabra eczema también, o dermatitis eczematosa, y esto habla de que está teniendo esta patología que se llama dermatitis atópica. También la podemos encontrar sobre todo en sitios de flexión, como son los huecos popliteos, o mejor conocidos como las corvitas. Luego los papás nos dicen, es que le da mucha comezón y tiene muchos granitos en las corvitas. También antes en el codo, en las axilas, puede estar en la espalda. Hay algunas formas de dermatitis atópica muy particulares donde se puede presentar, por ejemplo, en mujeres, en párpados o en pezón, o dermatitis atópica del adulto, que es muy severa también de tratar y da disminuye la calidad de vida. ¿Por qué? Porque la comezón es intensa, a veces no los deja dormir. También en el caso de adolescentes y de adultos, les da mucha pena estar con este tipo de situaciones, y algunas pacientes o algunas personas, perdón, pueden pensar que esta situación es de tipo infeccioso o que es contagioso y no quieren estar cerca de esa persona, más cuando se está rascando constantemente, ¿no? Bien, entonces, la dermatitis atópica es una enfermedad que afecta a la piel. ¿Y qué es la piel? Pues la piel es esa barrera que tenemos que cubre todo nuestro cuerpo. Recuerden que nuestro sistema inmunológico pues también incluye la piel, incluye barreras para evitar que el medio externo entre a nuestro cuerpo y lo dañe, ¿no? Desde
que les digo, una sustancia química, pues puede tocar la piel y la puede dañar, pero no permite que pase más allá, que dañe los nervios, que dañe el músculo, el hueso, etcétera, ¿no? Entonces tenemos barreras aquí y la piel es de las más grandes que tenemos junto con el intestino y esta enfermedad entonces afecta a la piel, afecta sobre todo la primera capa de la piel que ahorita vamos a ver. Le llamamos que es multifactorial porque no nada más es por una sola razón. Algunas veces se asocia a alergia, otras veces se asocia a factores genéticos, es decir, hay quienes ya nacen con esa predisposición a tener alteraciones dentro de la piel y además se le suman otras situaciones como el ambiente que ahorita vamos a ver, dónde viven, si el paciente no recibió lactancia materna, si ha recibido abuso de antibióticos, si tiene exceso de limpieza o de higiene, porque siempre debe de haber un equilibrio, ¿no? Entonces, no debemos de irnos ni a una falta de higiene ni a un exceso de higiene. Entonces, hay alteración de esa barrera cutánea. Ahorita vamos a explicar. Yo siempre lo explico como si nuestra piel estuviera formada de ladrillos y el cemento de esos ladrillos fuera la cremita, por decir así, los ácidos grasos esenciales para poder mantener adecuadamente la piel. Y está lesionado. Entonces, y es un proceso inflamatorio y que causa esto que les decía, el eczema, que es esta situación de piel que llora, que se ve roja, eritematosa, o sea, muy roja, que puede tener papulitas o como si fuera un salpullido, pero con una base muy roja y sobre todo esto, prurito, que en términos comunes es comezón, da una comezón muy intensa. El curso es crónico y recidivante, o sea que va a estar va a estar continuamente la inflamación en la piel y puede haber algunos momentos en donde sea mucho más severa la presentación, en donde se sienta la piel mucho más dañada, dependiendo la época del año, etcétera. Entonces puede haber momentos en los que esté muy bien y puede haber momentos en los que se reactive esta situación. Y esto habla de exacerbaciones y remisiones. Les decía que se asocia mucho a alergia. Una de las alergias a las que se asocia también sobre todo a huevo o a alergia a las proteínas de la leche de vaca, que más adelante nos va a hablar el doctor Manuel Arce, y es mucho más frecuente en niños. Bien, les decía, la piel, aunque aquí es un esquema muy representativo, muy pequeño, pues por decirlo de la piel, aquí ven ustedes, esta es la grasita, el tejido subcutáneo. Esto es sobre todo donde nos vamos a nosotros a fijar, porque es aquí donde ocurre todo el problema, ¿no? En la epidermis, o sea, en la capa superior de la piel. Generalmente, nuestra piel tiene una descamación progresiva y ordenada, es decir, van a estarse descamando nuestra piel, va a estar quitándose capitas poco a poco, pero sin que sufra mayor problema todo el resto o la profundidad de la piel. Esto, el que esté todo en orden, nos brinda, les decíamos, una protección contra bacterias, porque la piel está colonizada con bacterias y a veces puede haber bacterias malas, que si hay una cortada, si hay una situación en donde puedan entrar las bacterias, pues bueno, nos puede causar una infección, ¿no? Y sustancias irritantes. Otra de las cosas es retención de agua. Para que la piel se vea bonita y demás, debe de estar bien hidratada, entonces retiene agua. Si hay daño aquí, pues se pierde agua. Y pues la resistencia a fuerzas horizontales, es decir, si se estira la piel y demás, esta puede llegar a soportar una gran fuerza y no tener mayor problema. Entonces, les decía, una forma de barrera. Aquí ustedes ven en este esquema cómo la barrera cutánea está muy bien. El estrato córneo o la capa superior de la piel está organizada bien. Les decía, imagínense unos ladrillitos y aquí todos estos, los lípidos o las grasitas que necesita la piel y está todo ordenado. Entonces no deja pasar. Aquí el ejemplo de un ácaro, que sería cuestión de alergia, y aquí alguna bacteria o virus que pudieran entrar a través de la piel, ¿no? Y retiene agua, se mantiene el agua dentro de la piel. En cambio, cuando hay alguna alteración, pues obviamente puede entrar sustancias alergénicas o bacterias o virus o contaminación y además está perdiendo agua y esto hace que la piel se vea muy reseca y se vea toda quebradiza.
Otra de las cosas que caracteriza la dermatitis atópica es la comezón, pero algo bien importante, por eso aquí no funcionan cuando dicen, ay, tengo mucha comezón, como en la alergia, ¿no? O en la urticaria, y se toman un antihistamínico. Aquí no funcionan adecuadamente. ¿Por qué? Porque no es por liberación de estas células que se llaman mastocitos y liberan histamina, sino es porque hay irritación. Cuando está dañada esta barrera, hay irritación de estas terminaciones nerviosas que si ustedes ven el dibujito incluso van hasta cerebro, ¿no? Entonces, cuando hay irritación de estas terminaciones nerviosas, la comezón va a estar constante. A pesar incluso de que la piel se vea relativamente bien, el prurito va a ser intenso y los antihistamínicos no quitan la comezón. La dermatitis atópica generalmente inicia antes de los 2 años. Estamos viendo mucha actividad de dermatitis atópica, mucha presencia, disculpen, en niños incluso menores de 1 año. Afortunadamente hay una remisión de hasta un 80% en menores de 5 años, pero puede haber pacientes que sí la presenten o persistan con esto hasta más de los 15 años. Ya a 15 años, la verdad es que la mayoría de los pacientes ya no tienen dermatitis atópica, pero se puede todavía presentar en adulto y todavía se discute si es o no dermatitis atópica o es otra enfermedad, ¿no? Y hay factores de riesgo, la presencia de la dermatitis atópica es un factor de riesgo para otras enfermedades alérgicas. Miren esta gráfica, aquí está muy bonita, ilustra cómo, por ejemplo, alguien que nace, un bebé nace aquí, de edad 0, ¿no? Nace y a los meses empieza con problemas, aquí la gravedad, entre más alto, más grave. Después, pues se le quita, otra vez le da, después se le quita, otra vez le da y se le quita. Entonces, aquí es inicio muy temprano con remisiones, pero puede ser que inició muy temprano y siga sin remisión, o sea que necesite tratamiento. Hay otros pacientes que pueden empezar en la edad preescolar, o a los 3 años más o menos, y también se le considera de inicio temprano, o en la etapa ya de la edad escolar, en la infancia, que puede presentarse y persistir, o también en la adolescencia. Todas estas tienen ligeras características diferentes que nos ayudan a identificar qué es dermatitis atópica, ¿no? O aquella que inicia en los adultos ya muy tardío y que es un tanto difícil de tratar. Ahorita vamos a ver unas de las diferencias. ¿Qué factores de riesgo les decía? Bueno, una, vivir en ciudad. El ambiente urbano es realmente un factor de riesgo para desarrollar dermatitis atópica. Alergia, es decir, que si un paciente ya esté con alergia a algún aeroalergeno o alimento, que haya familia pequeña, abuso, mejor dicho, antibióticos, a ambientes con exceso de limpieza, es decir, que no dejen que el paciente a lo mejor tenga una maduración inmunológica de tipo normal, por decirlo así, e irritantes, sobre todo contaminación. Bien, ¿cómo sospecharla? Pues para empezar, ustedes ven cómo el paciente se ve todo rojito de la zona donde esté la lesión y hay esto, comezón. Esto es necesario como para poder diagnosticar la dermatitis atópica. Si no hay comezón, entonces puede ser alguna otra cosa. Hay que pensar en algunas otras situaciones y el médico tiene la obligación de ir descartando todo esto. Ahora, la dermatitis atópica puede ser así, aguda, subaguda o crónica. Y se van a empezar a ver este tipo de definiciones, como les decía, eritema, es decir, que está rojo, un fondo rojo, o toda la zona donde está lesionado está rojo. Edema, se ve ligeramente hinchado. Hay estas papulitas o los famosos granitos, ¿no? Que puede haber en toda esa zona y vesículas. Hay granitos que pueden tener agüita y que se pueden romper. Es por eso que se le llama también eczematosa o eczema, que es que se ve la piel llorosa, ¿no? En la etapa subaguda hay escoriación, es decir, se ve esa piel partida, se ve incluso mucho más roja las grietas y hay exudación. Aquí sí estamos viendo cómo esa piel está llorando, ¿no? Por decirlo de una forma muy simple. Y en la fase crónica, a lo mejor ya se resuelve todo esto, pero quedan costras, es decir, ven cómo está como resolviéndose ahí la situación de la placa donde había las lesiones, o hay liquenificación. Liquenificación se refiere a que queda mucho más gruesa la piel en esa zona donde estaba afectada o donde había dermatitis atópica y se ve incluso de una coloración más oscura, ¿no? En todas esas zonas donde hay esa dermatitis y que por la cronicidad pues se ve más gruesa la piel. Ok,
En los niños es muy característico esto, les decía, en las mejillas siempre está presente. En las mejillas también puede estar en piel cabelluda, se puede estar presentando en lo que es el tórax, ya sea sobre todo tórax superior, en los brazos y en las piernitas. Y hay eczema, hay descamación, se ve como esa descamación fina y eritema, o sea, muy rojito. En los preescolares y escolares, sobre todo, hay en las regiones flexurales, les decía, ¿no? En la parte anterior del codo, en las corvitas o huecos popitlios y áreas extensoras también, y se ve lo rojo y también las papulitas, estos como granitos para hacerlo de una manera más simple. En el adolescente o en el adulto, pues también en zonas de flexión hay mucha liquenificación por el rascado que hay y se puede presentar en otras áreas, como ya decíamos, muñecas, en los tobillos, en el cuello y en párpados, ¿no? Y es difícil el tratamiento. Ahora, ¿qué complicaciones puede haber si no se trata adecuadamente la dermatitis atópica? Pues primero puede presentarse también cuando se resuelve alguna zona de dermatitis, estas zonas de hipopigmentación o descoloración, por decirlo así, que muchas veces los conocen a veces como giotes también. Hay esta hipocromía, ¿no? En toda esta zona, sobre todo por la exposición a la luz solar. Y puede haber también infecciones, es decir, donde hay esta zona de dermatitis atópica y el paciente se esté rascando y está pues sucia las uñas o las manos, pues puede haber sobreinfección. Otras infecciones también que se pueden asociar son como el molusco contagioso o algo ya más severo como herpes simple, etcétera, ¿no? Y otras complicaciones como el mal uso de los esteroides que desgraciadamente podemos ver, que pueden ser el uso crónico de esteroides, son estrías o atrofia de la piel. Y pues evidentemente el mal dormir, no descansan los pacientes. Hay desencadenantes muy inespecíficos, pero que los debemos de conocer, sobre todo el estrés, exposición a químicos, el uso de suavizantes en la ropa, el agua caliente es terrible, los ambientes con bajo grado de humidificación, y otros, como ven usted, algunas telas, sobre todo la lana, el maquillaje y perfumes. Por eso recomendamos que no usen perfumes. En los niños, sobre todo el examen físico, pues ya les decía, va a depender de la etapa en la que se encuentre, si es niño, si es un bebé o si es un adulto. Y ya nosotros vamos identificando dónde tiene, qué tanto tiene, qué tan inflamado está y vamos a clasificarlos y darle una intensidad en la gravedad, ¿no? Porque a veces a lo mejor dicen, ay, pues ni tiene tanto, nada más tiene las manos. Ok, pero a lo mejor es secretaria, es su forma de trabajo, ¿no? Y siendo secretaria, pues para mí eso sería una forma grave. El tratamiento, pues va en cuidados generales, que ahorita vamos a mencionarlos brevemente, esteroides tópicos, que no le deben de tener miedo, pero sí mucho respeto, inhibidores de calcineurina, que son otras cremas de tratamiento que se pueden utilizar, aunque aquí me pongo así, yo a gritar prácticamente así, ¿qué haces usando el esteroide que está combinado con 3 cosas más? No usen esteroides, por favor, que tienen combinaciones como esteroides que dicen tri no sé qué o cuadri no sé cuánto. Por favor, nada más lo que le receta el médico para evitar una o sobreinfección o que nos modifique el escenario de la piel. Checar el tiempo de uso y los inhibidores de calcineurina, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en la piel lesionada, bueno, los niños nos dicen, si no sabían decir groserías, ahí van a decir groserías porque arde, que Dios guarde la hora. O sea, de verdad, es terrible, entonces debemos de saber cuándo utilizar unos o cuándo utilizar los otros. Hay otros pasos en el tratamiento que se llaman fototerapia o inmunosupresores, que estos ya son medicamentos para modular la respuesta inflamatoria tan severa, y el último serían los biológicos para bloquear esa respuesta inflamatoria. Pero pues obviamente todos pues deberían de ser manejados por un experto en este tipo de problemas, como el dermatólogo o el alergólogo. Recomendaciones en general. La verdad es que los niños que tienen dermatitis atópica, a veces el baño es lo único que tienen a gusto, que se sienten bien tomando pues el baño. De por sí sienten esa comezón intenso, resequedad, y en el baño se sienten a gusto. Pueden tomar incluso un baño de 10 minutos o más. Si es en tina, bueno, no desperdician tanta agua. Si es en regadera, pues
unos 5 minutos o más. La recomendación es usar el shampoo normal que están utilizando, no hay mayor problema, pero para el cuerpo utilizar Sindets, esto como sin detergentes o dermolimpiadores. ¿Por qué? Porque luego me dicen, yo uso jabón neutro. Y si se acuerdan, en la escala del pH, lo neutro es 7, ¿no? Y el pH de la piel es de 5 en promedio. Entonces es más ácido. Entonces yo no necesito algo que sea tan alcalino para limpiar la piel porque la estoy lastimando y voy a barrer con toda la poca grasa que queda ahí, ¿no? Entonces utilizar este tipo de dermolimpiadores. Si van a usar un jabón, que sea el jabón blanco que menos perfumes tenga o más situaciones agregadas. Entonces, un jabón blanco tal vez en los adolescentes y en los adultos para las áreas más sucias, es decir, para axilas, para genitales, para pies que sudan o huelen más. Entonces, ahí tal vez utilizar un poquito más de jabón. La recomendación es no usar ni esponja. Pueden utilizar sus propias manos, hacer un poco de espuma y con sus manos estarse limpiando suavemente toda la piel. La verdad es que incluso con pura agua pudiera ser suficiente para estarnos limpiando la piel. Y inmediatamente aplicar la crema o emoliente recomendado por su médico, incluso cuando esté la piel húmeda para que se absorba mucho mejor. Les decía, secar también con toquecitos o apapachos, así les digo a los niños, para no tallarse. Ya ven que había comerciales con que como tállate completamente, pues no, hay que evitarlos. La ropa de preferencia, sobre todo en los pacientes que tienen dermatitis, de algodón, que absorba el sudor y sobre todo la ropa interior que sea de algodón. De preferencia labor con jabón de pasta, evitar detergentes de polvo o líquidos que no se puedan enjuagar fácilmente, ¿no? Si pueden secar al sol y evitar ropas sintéticas o de lana que puedan afectar a nuestro paciente. El sudor también es otro factor que puede exacerbar las lesiones, secar con una toallita húmeda en nuestros pacientes, utilizar agua termal o agua mineral incluso para humedecer y después secar, evidentemente. Entonces, mantener libre y seca la piel, libre del sudor, porque puede causar además mayor irritación sobre la piel lesionada. Y por último, bueno, el tratamiento entonces educarnos tanto el médico como el paciente y la familia para que sepan qué es lo que tiene. Hay que restaurar y mantener esa barrera cutánea, evitar los factores desencadenantes y el manejo antiinflamatorio que es en la piel, que ya su médico se los mencionará, les dirá. Cualquiera de los tratamientos que recomiendan las diferentes guías a nivel mundial dependerá de la severidad que nosotros evaluamos en nuestro paciente y para pasar a otro escalón, bueno, debemos de como que acabar todas las posibilidades del escalón anterior y es decir, como al menos unos 2 meses mínimo como para ver si no responde nuestro paciente. Entonces, independientemente de la etapa en la que se encuentre el paciente, siempre hay comezón y siempre hay resequedad. Se siente, se ve la piel, se pueden rascar y se levantan incluso las escamitas, ¿no? De la piel reseca. Entonces, les invito a que identifiquen si hay alguien en la familia que pueda tener algún tipo de esta situación para que acuda a su médico y pueda ayudarles a resolver estas situaciones. Recuerden entonces que la dermatitis atópica es un padecimiento crónico muy frecuente en los niños. Hay situaciones genéticas, alérgicas y otras. El tratamiento se basa en mantener la piel bien hidratada. Se pueden utilizar esteroides tópicos con el cuidado necesario y bajo prescripción médica u otros medicamentos que se llaman inhibidores de calcineurina. Y sí, hay una relación con alergia alimentaria, aunque no es la explicación total, y hay que aprender los cuidados de la piel. Pues espero que haya sido de utilidad esta muy breve charla para poder identificar algún paciente que ustedes tengan en casa o algún conocido y si somos de utilidad para poderlos atender, pues sean bienvenidos. Gracias, doctor Alberto Contreras. Tenemos algunas preguntas relacionadas a la plática. ¿Qué tan grave puede llegar a ser la dermatitis en un bebé? Puede ser muy grave. Puede ser muy grave de acuerdo a las diversas clasificaciones que nosotros tenemos. Pues vamos a ver qué tan rojo está, qué tan inflamado, qué parte de la piel está inflamada. Es decir,
Incluso hay reglas en los pacientes como en los quemados y vamos sumando qué tanta cantidad de la piel está lesionada. Puede ser tan grave que necesitemos hospitalizar al paciente y dar tratamiento dentro del hospital para asegurarnos que se desinflame y posteriormente siga el tratamiento en su casa. Entonces, y pues obviamente son bebés que están en situación de poderse infectar de la piel porque no descansan, o sea, los antihistamínicos que damos sobre todo es para que puedan dormir en la noche y no se rasquen. Llegamos a usar algo que se llaman vendas húmedas o pijamas húmedas en el hospital con las cremas medicadas, las pijamas mojadas para que así puedan dormir y se absorba mucho mejor en la piel. Sí puede ser muy grave. Otra pregunta, doctor Alberto Contreras. ¿Algún medicamento que recomiende para evitar las molestias en los bebés? Pues la verdad es que utilicemos crema, la crema blanca que tengan en casa, que no tenga perfumes o que no tenga cosas añadidas. Yo les recomiendo, sobre todo cuando hace calor, las cremas líquidas, pues las tolera uno mucho mejor. Cuando hace frío, las cremas que son más espesas ayudan a que se mantenga esa cubierta o esa barrera para que no se reseque tanto. Entonces, la crema blanca que ustedes tengan en casa, no quisiera decir marcas, pero una que sea sin perfumes y demás para poder aplicar. Siempre hay que aplicarles a los pacientes, sobre todo que noten la piel reseca. Gracias, doctor. Otra pregunta de Laura Nava. ¿Por qué la familia pequeña es un factor de riesgo? Hay algo que se llama teoría de la higiene, en donde entre menos hermanos haya, menos hay exposición como que a otras bacterias o demás que normalmente teníamos en familias grandes. Y esto ha visto que los pacientes que tienen familias pequeñas tienden más hacia las situaciones de tipo alérgico y una de ellas es la dermatitis atópica. Desgraciadamente, nosotros aquí en las ciudades cumplimos muchos criterios, desde el nacimiento por cesárea, que es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades alérgicas, ausencia de lactancia materna por la necesidad de las madres que tienen que trabajar, el acudir a guarderías, bueno, ahora que están en confinamiento, pues no, pero antes acudir a guarderías, pues hacía el contacto con otros niños y se pudieran infectar, la contaminación, etcétera. Son estudios que se han hecho y que han visto esa correlación y entre menos personas, pues hay mayor riesgo para poder desarrollar alguna enfermedad alérgica. Gracias, doctor Contreras. También otra pregunta de Fabi Cruz. Ella dice que muchas veces excelente explicación. Y bueno, su pregunta es, mi bebé tiene dermatitis atópica en la zona de la frente. Fue tratada con antihistamínicos, pero no veía mejoría. Ahora le mandaron una pomada con esteroides y ha funcionado mucho mejor. ¿Usted cree que con eso vaya a ser suficiente? Hay que ver, si nada más es en la frente, ok. Y si ha sido recidivante, pues el esteroide le va a ayudar. Hay que ver qué tipo de esteroide es, porque nosotros tenemos clasificaciones que nos dicen incluso esteroide potencia 1, 2, 3, hasta la 6. Entonces, generalmente nos usamos esteroides de baja potencia, que no se vayan a absorber tanto y que pasen a la circulación sistémica. Y hay que ver el tipo de esteroide. Si son cremas que traen combinación de esteroide, antibiótico, antimicótico y demás, mi recomendación muy personal es agárrenla y tírenla a la basura o al caño para que ya nadie más la vaya a usar, porque no vamos a saber si está funcionando o no. El esteroide le va a ayudar, evidentemente. Nada más hay que ver si es de baja potencia o le llamamos suave, esteroide suave, o si es de alta potencia, no lo pueden estar utilizando mucho tiempo y mucho menos en cara. Pero, perdón, y lo de los antihistamínicos, la verdad es que los antihistamínicos no van a funcionar mucho, eso generalmente lo usamos para que descansen en la noche, es como para que duerman un poquito y sobre todo los de primera generación, los de segunda no funcionan. Y los antihistamínicos tópicos, aquellos que para que se te quite la comezón, porque te pica un mosquito o algo así, la verdad es que no tienen eficacia. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Qué tipo de tratamientos hay para una dermatitis en unos niños de kinder? ¿En unos niños de qué? Niños de edad de kinder. Pues es el tratamiento general. Primero, cuidados de la piel. Después, mantener bien hidratada la piel, o sea, emolientes, crema
hay cremas que son muy específicas que traen ciertos grasas esenciales que tiene la piel que tratan de suplirla, ¿no? Para que se mantenga mucho más hidratada y humectada la piel y ver si qué tan severo es la lesión es como para ver si requiere un esteroide o no, ¿no? Entonces, es muy individualizado el tratamiento en los pacientes como para poder generalizar. Gracias, doctor Alberto Contreras. Por el momento son las únicas preguntas. Pues muchas gracias por la atención. Presento desde mi compu, ¿no? Desde mi compu, presento. Gracias. Entonces, vamos a continuar con la plática con el doctor Emanuel Arce. Ya lo vemos, doctor Arce. Listo, buenas tardes. ¿Sí me oyen? Buenas tardes, sí, ya ahí estamos viendo su presentación. ¿Se oye? Sí. Ya se oye. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Arce, soy alergólogo, inmunólogo pediatra y hoy les voy a hablar de cómo sospechar cuando nuestros hijos tienen alergia a las proteínas de la leche de vaca o cuando son alérgicos a la leche que comúnmente les dicen. Bueno, el contenido de esta plática es realmente una plática breve, sobre todo para responder dudas. Es generalidades y definiciones, a quiénes afecta esta enfermedad de la alergia a las proteínas de la leche de vaca, cuándo podemos sospecharla, cómo tratarla y por último vamos a finalizar con resumen y conclusiones. Bueno, vamos a iniciar con las generalidades y definiciones. Tenemos el concepto de la leche de vaca. La leche de vaca va a ser un producto líquido que va a provenir de las glándulas mamarias de las vacas. El nombre científico de las vacas es Bos domesticus y vamos a ver por qué es importante conocer este nombre. Entonces, cuando una persona tiene alergia a las proteínas de la leche de vaca, pues recordemos que la leche de vaca tiene derivados que pueden ser pues el queso, la mantequilla, otros productos como el yogur. Y también pueden tener afección o manifestaciones con estos productos cuando tenemos alergia a las proteínas de la leche de vaca. ¿Y la alergia como tal qué es? Es una respuesta exagerada de nuestro sistema inmune hacia estas proteínas. Nuestras células del sistema inmune van a estar confundidas y van a pensar que esto es algo malo y van a tratar de atacarlo, liberando ciertas moléculas o ellas mismas atacando de manera directa, como son citocinas, aquí se pone, o con anticuerpos. Entonces, pues sí, es una respuesta que nuestro sistema de defensas trata de protegernos, por así decirlo, de algo que es extraño y que piensa o el sistema cree que nos puede causar un daño. Ahora, es importante saber que la alergia a las proteínas de la leche de vaca se puede asociar con otras enfermedades alérgicas. Aquí tenemos un estudio, esto es una población mexicana, de cuántos pacientes de un total de 38 tuvieron estas comorbilidades alérgicas. Es común encontrar hasta en un 76% que la alergia a las proteínas de la leche de vaca se encuentra vinculada con alergias a otros alimentos. Como ya nos dijo el doctor Alberto Contreras, pueden ser huevo, cacahuate o así otros. También se puede asociar la alergia a las proteínas de la leche de vaca con rinitis alérgica, con asma, con dermatitis atópica y con otras enfermedades un poquito menos comunes como rinoconjuntivitis alérgica, urticaria, angioedema, incluso con estreñimiento. Y dentro de los alimentos más comúnmente vinculados por frecuencia, pues está el huevo, las semillas, así las nueces, incluidos el cacahuate, principalmente trigo, maíz, chocolate, mariscos, soya, frutas y algunas verduras. Ahora, hay que conocer qué causa esta alergia a las proteínas de la leche de vaca. Debemos de saber que la leche nosotros la podemos dividir en caseína y en suero. El suero, pues es el que extraemos cuando elaboramos queso. Es el suerito que queda ahí. Y la otra parte, pues es la caseína donde está el queso. Es el producto gaseoso. Entonces, el 80% de los alérgenos o las sustancias alérgicas, las sustancias que causan alergia, perdón, en los pacientes con alergias a las proteínas de la leche de vaca, pues se encuentra en la caseína. Y el 20% en las proteínas que están en ese suerito que se saca de cuando producimos quesos.
Aquí entonces, si nosotros tenemos un vaso de 200 mililitros de leche, vamos a dividir las proteínas en caseínas y en proteínas del suero. Las caseínas, pues son estos con el VOS-D, que era el nombre científico, Bos domésticos de la vaca, y aquí las numeran de manera pues ya científica, y podemos ver cuántos gramos pueden tener. Nosotros vamos a producir anticuerpos que pueden ser de ciertos tipos, y los de las alergias son IgE, y si están dirigidos contra estas proteínas de las caseínas, pues pueden tener como un peor pronóstico. También tenemos proteínas del suero. El suero, pues vamos a tener, por ejemplo, en un vaso de 200 mililitros, 1 gramo de proteínas del suero y 6 gramos de caseínas. Y entonces aquí ya tenemos alfa-lactoglobulina, beta-lactoglobulina, albúminas séricas bovinas, que algunas pueden cruzar con las carnes también, o las inmunoglobulinas. Cuando tenemos alergia a las proteínas de la leche de vaca, si tenemos involucro para estas proteínas, podemos tener también alergia a la carne de res. Ahora tenemos varios tipos de estas. Pueden ser mediadas por IgE, que son unos anticuerpos especiales que producen las células de las defensas, que son buenos para atacar infecciones parasitarias, pero pues causan alergias también, o que no es mediada por IgE o mixta. Entonces las manifestaciones que podemos tener pues son varias, así gastrointestinales, comezón en la boca, dolor abdominal, diarrea, las evacuaciones pueden ser con sangre, y podemos tener vómitos también, que se llaman postprandiales, que significa que son después de comer. Podemos también presentar urticaria, que son ronchas o angioedema, así hinchazón en varias regiones, y la reacción alérgica más grave se llama anafilaxia, que puede poner en peligro la vida. Y también tenemos, pues, alergias no mediadas por IgE, principalmente donde podemos encontrar reflujo gastroesofágico, cólicos, constipación y algunas otras enfermedades que son menos frecuentes. Y la mixta, pues, dermatitis atópica, ya nos habló el doctor Contreras más de esto. Podemos también tener asma y esofagitis eosinofílica, que es una complicación también. Ahora, hay que saber que la alergia a las proteínas de la leche de vaca pues puede tener una reacción cruzada con la leche de otros mamíferos, principalmente con las de estos que pongo acá, que tienen reactividad con leche de oveja, cabra, incluso con leche de yegua, pero van a tolerar la leche de burro, o la de camello, de burro, que esta es la que como que la que no cruza tanto o no se parece tanto a la leche de vaca, sino que más bien se parece a la leche de los seres humanos, y es poco frecuente o poco probable que pudieran tener alguna reactividad cruzada. Esta es la que toleran más los niños. ¿A quiénes va a afectar esta enfermedad? Bueno, como su nombre lo dice, la alergia a las proteínas de la leche de vaca va a afectar a los lactantes, que son los niños que toman leche, hasta en un 2 a 3%, aunque en México se ha visto que la prevalencia es de 5.1. Por lo tanto, pues como afecta a los que toman leche a los bebecitos, va a ser más común en la infancia. De hecho, es la alergia alimentaria más común de la infancia. Y es la tercera causa de anafilaxia, que es una reacción grave que puede ser potencialmente mortal por alimentos. Como les decía el doctor Contreras, por el cambio del estilo de vida, que ya somos más occidentales, o sea que ya vivimos más en ciudades, pues aumentó la incidencia en los últimos años. Así nos decía que pues vivir en las ciudades es un factor de riesgo para las alergias. Nuestro sistema inmune, cuando nosotros estamos en un medio rural o convivimos con muchos otros niños o con otros hermanos, el sistema inmune pues se está entrenando y se está educando y aprende que esas cosas puede tolerarlas. Pero si no lo exponemos a los niños como a estos antígenos se llaman, o sustancias extrañas a nuestro cuerpo, pues ellos no lo van a tolerar, y cuando tengan alguna lesión en la piel o algo, se puede producir una respuesta, una inflamación allí, y producen estas defensas que les digo que son de tipo IgE, y se van a producir las alergias. En este caso, una alergia alimentaria, pero también puede haber alergias a nivel de la nariz, como la rinitis alérgica, o en los pulmones, como asma o otras gastrointestinales. ¿Cuándo debemos sospechar esta enfermedad? Bueno, ya les decía, en la etapa de lactante, cuando los niños toman leche, pero específicamente en los primeros meses, que es cuando se conoce a los niños como lactante menor. Y aquí vamos a ver cuando se introducen fórmulas lácteas con base en proteínas de leche de vaca, pues las leches de bote, las de fórmula. También podemos encontrar en aquellos niños que son alimentados con leche materna, pero que la mamá va a consumir lácteos. La mamá, mediante la leche materna, le va a estar pasando pedacitos de proteínas de la leche de vaca que el cuerpo del bebé o el sistema inmune del bebé reconoce como extraño, y va a empezar a tener estos síntomas que aparecen aquí, que voy a describir más adelante. Ahora, debemos de sospechar, pues, cuando el bebé, si tenemos un bebé que empieza con vómito, diarrea, que la diarrea tiene sangre en las evacuaciones,
pudiera ser unos datos clínicos de alergia a las proteínas de la leche de vaca. Pero lo más común, a pesar de esto también, vemos que la carita se les pone roja, así como las fotos o las imágenes que el doctor Contreras nos mostró. También se les hinchan los labios, la lengua, los ojos o toda la carita. Algunos pacientes pueden presentar silbiditos en el pecho que se conocen como sibilancias o dificultad respiratoria. Y en la piel, pues en otras localizaciones pueden haber ronchas o pápulas. El 60% de la alergia a las proteínas de la leche de vaca es mediada por IgE, que es este anticuerpo especial, y el 40% no mediada por IgE. Los síntomas, para hacer un recordatorio como más fuerte, sabemos que los niños tienen diarreas, vómitos. Acuérdense que la diarrea y el vómito son un mecanismo de defensa por el cual nuestro cuerpo trata de eliminar cosas que piensa o que siente que nos están haciendo daño. Se pueden eliminar por arriba con el vómito o por abajo con la diarrea. También les va a salir un rash en la piel que va a ser una expresión clínica de que algo está pasando, algo está inflamando la piel. A los niños les duele y por eso les dan cólicos, la piel les da comezón y empiezan con un llanto que se conoce como una irritabilidad extrema. Y como van a estar con muchas diarreas y vómitos, van a tener una pobre ganancia de peso. Y estas diarreas se asocian con flatulencias o con muchos gases y se empieza a descamar la mucosa del intestino y aparece sangre en las heces. Pues los pacientes también pueden tener reflujo o regurgitaciones. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos el diagnóstico? Bueno, las manifestaciones clínicas, el niño, vemos que es un niño con la carita toda roja, que empieza a evacuar con sangre, que tiene diarrea, que tiene vómitos, es un bebé que toma leche y que le dan leche de vaca o proteínas que, pues, o la mamá es alimentada o la mamá consume lácteos. Entonces ya, pues tenemos el diagnóstico clínico que es con estas manifestaciones clínicas, aquí vemos un bebé. Y lo que nos toca a nosotros como alergólogos es hacer pruebas cutáneas o pedir algunas pruebas de laboratorio. Las pruebas cutáneas, nosotros marcamos la piel del bebé, tenemos que ver que sea una zona que esté sana y que no haya tomado algunos medicamentos una semana antes o unas semanas antes. Aquí ponemos nosotros extractos alergénicos que ya pues los tenemos y le damos un piquetito al bebé para ver si aquí se forma una roncha. Si se forma una roncha como las que se forman en la carita es porque está ocurriendo una reacción inflamatoria y dependiendo de las medidas de esa ronchita que va a aparecer ahí, nosotros podemos determinar si este bebé puede o no ser alérgico a las proteínas de la leche de vaca y a otras alergias alimentarias y a otro tipo de alergias también. Y es útil, de igual manera, medir en la sangre estas inmunoglobulinas, los anticuerpos de tipo IgE, que son específicos contra las diferentes proteínas de la leche de vaca. Hay proteínas del suero, de la caseína y las otras que les he mencionado anteriormente. Nosotros pues las solicitamos al laboratorio, el laboratorio reporta una cantidad dependiendo de ese nivel. Nosotros podemos determinar si el niño pudiera o no tener alguna alergia alimentaria, en este caso de las proteínas de la leche de vaca. ¿Cómo vamos a tratar? Bueno, hay diferentes tratamientos. Lo principal, hacemos una dieta de exclusión. Si el niño es alimentado con leche materna, pues la mamá tiene que dejar de consumir lácteos. Al bebé le vamos a cambiar las fórmulas por aquellas que no contengan proteínas de la leche de vaca o algunas fórmulas que son especiales como hidrolizados del suero. Hidrolizado significa que son proteínas que están muy pequeñitas, están rotas, no está la proteína como tal. Tenemos hidrolizados tanto de suero como de caseína o también otras fórmulas que se llaman de aminoácidos libres. La verdad es que el sabor de estas fórmulas no es agradable, a los niños a veces no les gusta. Y hay otras fórmulas como de soya o de otros animales que no son derivadas de leche de vaca. Y los alergólogos ya en casos así como muy extremos, podemos hacer inmunoterapia para leche. Aquí se pone como cierto tiempo la leche y bajo ciertas condiciones, después de hacer algunos estudios, podemos hacer leche horneada o algunos les damos como si fueran vacunas para leche. Es la leche, se las damos en cantidades crecientes para que el cuerpo del niño o el sistema inmune las reconozca y las empiece a tolerar. Nosotros entrenamos o le educamos al sistema inmune de que eso es algo que no le va a hacer daño. Y bueno, ya para finalizar el resumen y las conclusiones, nosotros, así como lo que ustedes deben de saber que hacemos los alergólogos, tenemos la sospecha de alergia a las proteínas de la leche de vaca. Es un niño que les decía tiene las ronchitas, está distendido, tiene diarrea, vómitos, incluso la zona de alrededor del ano se les pone roja. Y podemos pensar que tiene una alergia a las proteínas de la leche de vaca. Podemos pedir estudios para ver si es mediada por IgE.
o si es no mediada, mediada o no mediada. Y aquí el tratamiento, pues si es no mediada, tenemos que eliminar estas proteínas de la dieta de 4 a 8 semanas, y ya que consideremos que lo puede tolerar, hacemos en el consultorio un reto, donde nosotros retamos al niño y le tenemos que dar el medicamento o bueno, en este caso el alimento agresor, que sería la leche, bajo condiciones de vigilancia. Y ya si es una alergia mediada, que sean síntomas inmediatos, podemos hacer las pruebas cutáneas que los alergólogos estamos capacitados para realizar o pedir en el laboratorio la IgE específica. Dependiendo de las mediciones de esto, pues podemos confirmar el diagnóstico y o podemos, si no está confirmado, excluirlo de la leche por 2 semanas y después hacer este reto. Y ya cuando los retos son positivos, pues se confirma esta alergia a las proteínas de la leche de vaca. ¿Cómo hacemos una dieta de exclusión a estas proteínas de la leche de vaca? Pues les digo, las mamás no pueden tomar leche de vaca o los derivados, así todos los lácteos. Podemos ocupar con los niños hidrolizados extensos, fórmulas alternativas como de arroz o de soya o de aminoácidos libres. Y los retos podemos hacer leche horneada. Aquí a veces, dependiendo de la edad del niño, se les puede dar leche que podemos hornear incluso en el microondas bajo ciertas condiciones, o pastelitos o productos horneados. Y bueno, algo importante, no confundir la intolerancia a la lactosa con la alergia a las proteínas de la leche de vaca. ¿Por qué? Bueno, aquí en la intolerancia a la lactosa es porque nosotros no tenemos una enzima o algo en nuestro cuerpo que con la edad se va perdiendo, o algunos niños pues no lo tienen, que sirve para degradar la lactasa, que es un azúcar que está contenida en la leche. Y entonces esto no es una alergia, porque esto se puede presentar a cualquier edad y cursa con estas manifestaciones gastrointestinales, que son dolor abdominal, gases, diarrea, muchísimos gases e inflamación, pero no van a tener las manifestaciones de la piel ni otras manifestaciones respiratorias o a otros niveles. Y la alergia a las proteínas de la leche de vaca, pues sí es una reacción alérgica. Y vamos a tener aquí síntomas mucho más extensos, dermatológicos, respiratorios, abdominales, incluso pues diarrea con sangre, y se les da a los bebecitos, en la mayoría les da esta enfermedad a los bebecitos, pues a los lactantitos. Y aquí pues restringir la leche a veces no es suficiente. La ventaja de la alergia de las proteínas de leche vaca, que conforme pasa el tiempo pues tienden a mejorar. Un porcentaje bajo de los pacientes es el que no mejora, pero pues pueden acudir con los alergólogos para que les lleven su seguimiento. Y eso sería todo. Gracias, doctor Emanuel Arce. Tenemos algunas preguntas. ¿Cómo se manifiesta la alergia a algún alimento, además de la piel y de otros síntomas que puedan tener? Bueno, les decía que hay alergias mediadas por IgE y las no mediadas por IgE. La IgE son los anticuerpos, así que la IgM y la IgG que están de moda ahorita con el COVID son otro tipo de anticuerpos. Bueno, cuando son mediadas por IgE, los síntomas son inmediatos. Nosotros consumimos algún alimento y tenemos esas manifestaciones. Pueden ser vómitos, pueden ser náusea, pueden algunos tener dolor abdominal, distensión, y algunos otros pudieran tener incluso diarreas. Cuando no son mediadas por IgE, pues estos síntomas son como más difíciles de diagnosticar porque a veces no son inmediatos, pudieran ser también gastrointestinales. Los mediadas por IgE también tenemos síntomas a nivel cutáneo, respiratorio. Y otra cosa que les iba a decir, no, mediadas por IgE aparecen de inmediato, incluso pudieran tener, ya me acordé, alguna reacción anafiláctica. Hay alergias alimentarias, por ejemplo, a la manzana, que uno es verdaderamente alérgico a algún polen de algún árbol o algún pasto. Y esas proteínas del polen se parecen a las proteínas que tienen los frutos, por ejemplo, las manzanas, y se hinchan de la boca o de la lengua. Y son un tipo de manifestaciones que también pudieran ser parte de las alergias alimentarias. Gracias, doctor Emanuel Arce. También Adrián Luna Barrientos pregunta, ¿se relaciona la dermatitis atópica y la alergia a la proteína de la leche de vaca? Porque tiene una nena de 7 meses que presentó sarpullido en el cuerpo, pero sí ha tolerado la leche, ya que desde que nació ha tomado fórmula láctea. Sí se puede relacionar, digo, no son mutuamente excluyentes, pero sí se ha visto una asociación entre ambas enfermedades. De hecho, hay una tendencia que se llamaba antes marcha atópica y ahora se conoce como danza alérgica o danza atópica, en donde nos dice que
Los niños, cuando son chiquititos, pues pueden presentar estas alergias alimentarias, ya van creciendo un poquito más, empiezan con dermatitis atópica, posteriormente asma, rinitis alérgica y pudieran tener algunas otras enfermedades de tipo alérgico. Entonces, bueno, sí, a veces los pacientes conforme van creciendo pueden superar estas alergias alimentarias. La verdad es que muchas de ellas, como la alergia al huevo o la alergia a las proteínas de la leche de vaca, remiten con la edad y tienden a mejorar. Un porcentaje bajo es el que no. Y pues la dermatitis atópica también sí pueden coexistir en un porcentaje elevado de los pacientes, así pasa. De hecho, la vía de sensibilización o la vía de entrada o la vía de, ¿cómo llamarlo? Como de volverse uno alérgico es a través de la piel. Una piel dañada es una piel inflamada. Y como nos mostró los esquemas el doctor Alberto Contreras, por ahí pudieran entrar algunos alérgenos como los ácaros y podemos nosotros volvernos alérgicos a los ácaros a través de la piel. La leche pasa así. A veces la leche la podemos, se nos derrama en la mesa, se puede secar, se evapora, se vuelve polvito y ese polvito es el que pudiera entrar en una piel dañada. Así pasa con el polvito de los cacahuates y los niños se vuelven alérgicos a los cacahuates o al huevo también. En el huevo que está seco se evapora y vuela por el aire y son pequeñas particulitas que pudieran entrar en esa piel dañada, se genera una respuesta inflamatoria, el cuerpo trata de defenderse produciendo esa IgE y es ahí cuando inician las alergias. Gracias, doctor Arce. También otra pregunta. ¿Por qué en los pequeños que tienen problemas de alergias alimentarias les quitan todos los frutos rojos pequeños? A veces, bueno, yo no sé bien cómo sea. La verdad es que si uno se pone a leer, no hay como una indicación como tal para prevenir alergia. De hecho, ahora las recomendaciones que se ha visto, desde los 4 meses nosotros podemos empezar a introducir los alimentos a los que son como los más alergénicos, llámese camarón, frutos rojos, nueces, soya, leche, otros cereales, sí, trigo. No hay una recomendación como tal para suspenderlos, a menos que nosotros como papás o como médicos hayamos visto que el niño, pues tras consumir esos alimentos, pudiera tener alguna manifestación. La recomendación es que si se los den, nosotros pues les decimos a los papás que pudieran dar el alimento ya unos 3 días y vigilar si el niño pudiera tener alguna respuesta. Empiezan luego con diarrea, con vómito, náuseas, se distienden o con manifestaciones en la piel. Pero no, o sea, no debemos de... Mucho lo hacen algunos otros médicos, sobre todo los médicos de antes, porque pues sí se ha visto que a veces pudiera haber alguna asociación, pero realmente es muy bajita. No vale la pena suspenderles esos alimentos, las fresas o los frutos rojos a los bebés. Gracias, doctor Emanuel Arce. Otra pregunta. ¿Una alergia a los alimentos dura para toda la vida? Es como una pregunta muy ambigua porque sí y por qué no. Las alergias en los niños, la alergia a las proteínas de la leche de vaca, sí pudiera durar en casos así muy raros, pero generalmente se superan. La alergia al huevo y la alergia a leche, que son las alergias que les dan a los niños, pues las toleran generalmente ya después de los 2 años, es que casi nadie tiene. Después de los 5 es muy raro y en la adolescencia es así súper raro. Pero las alergias, por ejemplo, a cacahuate o a camarones, esas sí pudieran ser para toda la vida, porque son otros mecanismos, o bueno, son los mismos mecanismos, pero contra otras proteínas que pudieran ser o desencadenar respuestas más fuertes. Ajá. Otra pregunta, doctor Emanuel Arce. ¿Es recomendable hacer pruebas alérgicas a los bebés? Cuando tenemos la sospecha, sí, no siempre, o sea, no... Hay veces que nos llegan los pacientes y dicen, quiero que le haga las pruebas a mi bebé porque creo que tiene alergia, pero pues realmente se trata de otro problema. Cuando nosotros como alergólogos tenemos la sospecha clínica, sí existe el fundamento para realizar una prueba. De hecho, o sea, con las pruebas también es un procedimiento y pudieran tener ciertos riesgos. No es como, o sea, no es que haya una contraindicación para realizarlas como tal, pero pues no, ¿cómo les digo? No es que llegue uno como papá al consultorio y diga, quiero que les hagan las pruebas, sino que antes de eso, pues debe de haber, nosotros debemos de interrogar los antecedentes del niño, ver si es candidato o no a realizar este procedimiento y sobre todo, pues determinar si realmente las amerita, porque
pues muchas veces llegan el papá piensa que tiene alguna alergia al alimento y no es, resulta que fue otra cosa. Gracias, doctor Emanuel. Ahora también otra pregunta de Fabi Cruz. Ella comenta que, bueno, tiene una nena y su pediatra le comentó que era alérgica a la proteína de la leche y le fue cambiando la leche a la confort para al último llegar a una hidrolizada, pero no le gustó a la bebé y regresaron a la primera leche que fue en Samil 1. También le hizo estudios para saber si era intolerante a la lactosa y salió negativo, pero dice que la pediatra insiste en que es alérgica a la proteína de la leche y le sugirió hacerle una prueba de PIC o la prueba de 120 piquetes, pero es una bebé de 6 meses y al final se quedó con el diagnóstico de dermatitis atópica. Bueno, dermatitis atópica sí pudiera tener por las manifestaciones cutáneas. Yo no estoy tan seguro que tenga alergia a las proteínas de la leche de vaca. O sea, lo indicado sí es darle el hidrolizado extenso o el parcialmente hidrolizado que hizo la pediatra o la fórmula de aminoácidos. Pero pues el sabor, les decía, es desagradable y luego los niños no la quieren. Y si ustedes la huelen, sobre todo la de aminoácidos, es que huele como a pescado. Y pues no les gusta en general. Algunos niños sí. Entonces, si le regresaron a la fórmula, la etapa 1, que es la que está hecha con base en proteínas de la leche de vaca, pues la niña definitivamente no tiene ese diagnóstico y no vale la pena someterla a los 120 piquetes, sobre todo porque los alérgenos alimentarios, las proteínas de la leche de vaca ni siquiera son 120. Nosotros pedimos cuando mucho 4. Ayer le comentaban al doctor Contreras de un laboratorio que por qué nosotros pedimos tan poquitos determinantes, que pues eso no les conviene tanto a los laboratorios, pero realmente no es como el interés hacer gastar a los pacientes y pues hacer pasar a los niños por una prueba de extracción de sangre innecesaria, o en este caso de los piquetes. 120 es demasiado, es exagerado, es un número muy alto de determinantes alergénicos. Yo no sé cómo se recomendó eso, pero pues habría que valorarlo. No sé el punto de vista del médico que lo indicó. Gracias, doctor Manuel Arce. También hay otra pregunta relacionada a la dermatitis atópica. ¿Qué cuidados seguir para evaluar la dermatitis? Déjame ver si escuché bien. ¿Qué cuidado seguir para? Para evitar la dermatitis. ¿Otra vez? Sí, para evitar la dermatitis. Ah, para evitar, discúlpame. Sí, para evitar. Ok, pues sobre todo mantener bien lubricada la piel, ¿no? Esto es hidratarla después del baño, colocar crema. Les decía, hay sobre todo en zonas de calor o en verano, utilizar cremas que sean un poquito más líquidas, en invierno cremas que sean un poquito más espesas y pues nada más los baños, evitar el tallarse. La verdad es que no necesitamos estarnos talle y talle y talle. A veces nosotros de tipo broma investigamos y decimos, oiga, ¿y con qué le talla? ¿Con esponja o con zacate? Me dicen, no, con zacate, no, con una esponja de así o con esto. Y decimos, bueno, pues no le va a tallar ni con eso. La piel la estamos lesionando. Cada vez que tallamos, pues se nos pone roja. Y se nos pone roja porque se libera histamina de unas células que se llaman mastocitos. Entonces, aparte de que ya está inflamada, más inflamación con eso, entonces vamos a estar lesionando más la piel. Entonces, los cuidados generales, el agua tibia, evitar agua caliente, utilizar crema, utilizar ropa de algodón, sobre todo la ropa interior, evitar en la medida de lo posible detergentes de polvo, detergentes líquidos y suavizantes también. Evitar, si es una piel delicada, evitar perfumes y demás. Entonces, los cuidados básicos de la piel es como para evitar que siga la dermatitis atópica. Ahora, como para que un niño nazca sin dermatitis atópica, la verdad es que no hay una intervención como tal. Se han estudiado el utilizar o el tomar probióticos y esto se ha visto que sí pudiera reducir la presencia de dermatitis atópica en los recién nacidos, pero no es una recomendación tajante, pues se sigue estudiando para eso. Y más si tienen antecedentes de alergia en la familia, deben de tener
esa visión de que puede haber alguien con dermatitis atópica en las nuevas generaciones, pues. Gracias, doctor Alberto Contreras. Una última pregunta. Si el bebé tiene una rosadura por pañal, ¿se puede convertir en una dermatitis? No, las rosaduras por pañal son muy fáciles de definir, es decir, de ver. Es donde pega el pañal, donde está pegando con la zona del pañal, con las pompitas y demás. Generalmente los pliegues, las pompitas, están libres de daño, de rojo. Entonces, eso quiere decir que es nada más una dermatitis del pañal. Sí, porque es inflamación, también podemos tratar con un poco de crema, o si está muy severo, a lo mejor un esteroide muy suave, pero hasta ahí, no más, y va a remitir. Entonces, pero no se va a convertir en una dermatitis atópica. Si tuviera una dermatitis atópica y además una dermatitis del pañal, pues se va a ver mucho más severa la situación ahí, pero no es lo mismo, pues no se va a convertir en una dermatitis atópica. Otra pregunta de Adrián Luna. ¿Es normal que en ocasiones a mi nena se le pongan rojas las mejillas? Normalmente le pasa cuando babea mucho. Pues sí, hay pacientes que sí tienen esas características de la piel, ¿no? Que puede estar rojita, pero mientras no esté reseca o se cuartee o se parta, que él la sienta con muchas papulitas o demás, pues no hay mayor problema. Ahora, sí puede haber dermatitis o inflamación alrededor de la boca, sobre todo por la saliva. La saliva tiene algunas enzimas que pueden provocar esta irritación y pues hay que estar limpiando para evitar la irritación a nivel de la boca. Hay que ver si solo tienen las mejillas o si hay en algunas otras partes. Si dijo, creo es bebé, entonces ver sobre todo en cuello, en las flexiones, en el tronco, etcétera. Si es nada más ahí, con cremita y nada más. Muchas gracias, doctor Alberto Contreras. Son todas las preguntas. Y para el doctor Emanuel Arce, ¿alguna recomendación final que nos dé para el tema que es de la alergia a la proteína de la leche de vaca? Perdón, no escuché el último. ¿Alguna recomendación que qué? Ah, sí. ¿Alguna recomendación final para pues, la alergia que nos comentaba sobre la proteína de la leche de vaca? Si un paciente tuviera esta enfermedad de alergia a las proteínas de la leche de vaca, pues si es alimentado con leche materna, la mamá que no consuma lácteos, así leche de vaca pues no, y los derivados. Y si se le dan, pues buscarle cuál fórmula se le puede administrar, así como las que les decíamos, el hidrolizado extenso, aminoácidos, de soya, de arroz. Evitar, pues en este momento, dependiendo de qué tipo de proteínas tenga, las carnes también, carnes rojas a veces se pueden ver involucradas. Y si coexistiera con algunas otras enfermedades como dermatitis atópica, protegerle muchísimo la piel, porque recordemos que la piel es una vía de entrada para los alérgenos y esta alergia a las proteínas de la leche de vaca pudiera complicarse con alergia al huevo o alergia a cacahuate o algunas otras alergias alimentarias o complicaciones incluso pues de la piel propias. ¿Qué otras recomendaciones? Pues a veces los niños vomitan tanto que se pueden deshidratar o tienen tanta diarrea que se pueden deshidratar. Si ustedes ven que los niños tienen los ojos hundidos, que aquí la mollerita o la fontanela se les hunde, se les pone la boca seca, lloran sin lágrimas, los tienen que llevar a urgencias porque pudieran estar ante unos datos de deshidratación grave. Hay que llevarlos y ahí a veces hasta les tienen que poner sueritos intravenosos. Muchas gracias, doctor Emanuel Arce y doctor Alberto Contreras, por su tiempo y las dos pláticas que tuvimos el día de hoy. Gracias por la invitación. Gracias, hasta luego a ambos.